Nuevamente en el rollo acuícola vamos a tener aquí al doctor Nicolás Vite García. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Erin? ¿Cómo estás? Déjame apoyar. Bien, bien. Aquí estamos. Qué bueno que aceptaste la invitación, cara. Sí, cómo no, claro que sí. Con todo gusto. Pues sí, Nico, Ajá. pues ya sabes, un poco de acuacultura que vamos a hablar. Nico, cuando te vas a Puerto Ángel, ¿tu intención era la acuacultura o la biología marina? Pues en realidad fue más hacia la biología marina. Sí, De hecho, pues yo no tenía idea, no conocía mucho de la acuacultura. Y y durante la carrera de biología marina, pues vas viendo diferentes temas. Afortunadamente es una carrera que es muy amplia sí. en temas. Entonces, pues a mí me empezó a gustar de diferentes cosas, ¿no? Desde ecología, después tuve una maestra de genética y me interesé bastante en esos temas. Después, con una maestra hicimos el servicio social, un colega y yo, con Caracol Púrpura, y entonces estuvimos recorriendo todas las bahías de Huatulco, muestreando estos caracoles, y pues yo pensaba hacer algo así la tesis. Y fue hasta los últimos años en los que llegó ahí Saúl Serrano, Sí. y él traía unas técnicas de ensenada, de cultivo de ostión, y ahí fue que trabajé en mis tesis, y bueno, conocí más bien esta cuestión de la acuacultura. En cuestión de esta onda del ostión que estaban manejando, ¿hicieron reproducción o era como No, comprar mira, la semilla? fue una experiencia muy buena porque la tecnología se hizo por primera vez, tecnología de long line o líneas largas, Sí, este, en esta región del sur del Pacífico. En realidad, ajá, pues son técnicas que ellos habían utilizado, yo me imagino, en Ensenada y en la parte del Pacífico, sí, porque se necesita cierta profundidad. Digo, ahí, la ventaja ahí en la región de Puerto Ángel y Huatulco y esa parte de Oaxaca es que la profundidad del mar está muy próxima, o sea, cerca de la costa ya se hace bastante profundo, entonces, pues no sé, a unos 500 metros tú ya tienes 30 metros de profundidad, por ejemplo. ya, Entonces, a diferencia de aquí, porque aquí en el Golfo tú puedes recorrer kilómetros y no pasas de 12, 13 metros de sí. profundidad. Entonces, pues se hace como un tendedero en el mar, y la semilla, que es lo que preguntabas, fue traída de Ensenada, de uno de los laboratorios de allá, porque es una semilla de un ostión que no es nativo de ahí, se llama ostión japonés, Crassostrea gigas, y ese es el ostión que se sembró ahí en unas canastas ostrícolas que se cuelgan de esos tendederos. Ajá. Pero las canastas ostrícolas son de diferente, más o menos de cuáles fueron las que utilizaron. Sí, ahí se utilizaron canastas linterna, unas canastas en forma de linterna que son flexibles. O sea, ahí en el Pacífico realmente es una zona de mucha energía. O sea, hay Sí, oleaje, cambian las mareas, hay corrientes, hay vientos. Entonces, se necesitan sistemas flexibles. uh-huh. Por lo tanto, este es un tendedero hecho, o sea, en el fondo lo que hay son llantas de tráiler rellenas de concreto, y Sí, de ahí sube este cabo, cuerda, pues. uh-huh. Entonces se forma como un tendedero con flotadores, con diferentes tipos de boyas y flotadores que le dan tensión y le dan forma al sistema. Entonces queda tal cual como un tendedero, y del cual se cuelgan las redes. Pero este sistema pues debe ser flexible, o sea, debe poderse mover. Y, por ejemplo, hay unas canastas que se llaman las Nestier, que Ajá, utilizan mucho allá
en Baja California Sur también. Sí. Y sobre todo en lagunas costeras que son cuadradas y son rígidas. Unas azules, ¿no? Si las has visto, las canastas Nestier o Nestier. Y esas, pues son adecuadas para lugares donde no hay movimiento, como lagunas costeras. Ya. Las otras, estas que te digo, son como unos tubos de red, como un cilindro de red, y tiene como pisos. Ya. ¿Y qué tal el crecimiento? O sea, ¿en cuánto tiempo más o menos alcanzaron la talla comercial? Pues mira, esta fue una experiencia realmente, la cuestión era que el municipio de Santa María de Huatulco me parece que estaba poniendo pues, la cuestión económica. La UMAR ponía la cuestión tecnológica y hay un grupo que recibe el beneficio, ¿no? Que era una cooperativa de pescadores, de buzos. Total que ellos, de la cooperativa Riscalillo, me parece que era, pues son pescadores, ¿no? Nativos de ahí, todo eso se dedican. Sin embargo, perdón, no, el crecimiento que me decías. Hubo buen crecimiento, aproximadamente no me acuerdo, entre 6 a 8 meses, ya teníamos organismos de talla comercial y sin embargo hubo mucha mortalidad, principalmente por falta de mantenimiento a las estructuras, ¿no? Y a todo el sistema de cultivo. Entonces, obviamente hay cuestiones técnicas que ir mejorando. Empezó eso, pues eso que te estoy hablando fue en realidad en el 2000, 2001, 2002, por ahí. Sí, ya. Entonces, 20 años. Hace 20 años, pero imagínate que hasta hace poco se ha estado retomando este tipo de cultivos allá y no se han podido dar tampoco. Una de las principales causas que hemos identificado es definitivamente la organización social alrededor de la empresa acuícola, vamos a decirlo, ¿no? De la cooperativa. Ya. Porque por lo general, pues, como son pescadores, muchas veces esperan resultados rápidos. También, obviamente, hay un porcentaje alto de mortalidad. Y las primeras veces puede ser, pues que tú siembres, o sea, tú como acuacultor debes de saber que, bueno, traes unas semillas de otro lado, estás aprendiendo una técnica, estás intentando mejorarla y todo, introduciéndola en un nuevo sitio con condiciones y todo. Entonces, pues tú sabes que si a lo mejor siembras el ostión y se te muere todo, pues es parte de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí. Pero para la gente, pues es difícil, ¿no? Porque pues dicen, no, bueno, pues qué onda, esta cosa no funciona, ¿no? Sobre todo como que porque la pesca, pues todavía les da. A pesar de que obviamente bajan las capturas y todo eso, pues ellos salen a pescar y tienen sus capturas, ¿no? Y en un día, pues van al día, pues. Oye, Nico, ¿y en la zona ahí se captura ostión? O sea, ¿hay un tipo de ostión ahí? Sí, hay ostión de roca. En todo el Pacífico hay ostión de roca. Ya. Crasotrea iridescens, me parece, y pues hay varias especies, pero y son unos ostiones grandes. Y ellos se bajan, son buzos que van con su lanchita, van con su cámara y a pulmón y con su barreta o sí, generalmente una barreta o un cincel. Sí. Ajá. Lo que te iba a preguntar, o sea, bueno, si hay ese tipo de ostión que seguramente está mucho más adaptado que traer al Casostrea gigas, aunque pues, relativamente pues, se dice que tiene buena adaptabilidad, ¿no? En donde lo metan. ¿Hay estudios en hacer la reproducción de la zona? Pues mira, es que definitivamente, pues fíjate, o sea, esta cuestión, empezamos en el 2000 eso. Sí. Digo que fue el primer intento y se demostró.
claro. O sea, yo recuerdo cuando fue mi tesis, pues estaba lleno de taras de ostión y todo, o sea, cosechamos, creció. ¿A qué me Sí, refiero con el mantenimiento? Que las jaulas, pues hay que ir a sacudirlas, le tienen que claro. meter buzos. ¿Por qué? Porque si no llegan peces y muerden las jaulas, se comen a los ostiones y cosas así. Pero en realidad no es mucho mantenimiento, o sea, es una vez a la semana o cosas así que pueden hacerse. Y y esto que me decías, sí, o sea, allá en la UMAR, pues ha seguido gente, Saúl, Ángel, que han seguido trabajando todo este tiempo en diferentes líneas. Por ejemplo, han hecho estudios de toda la costa de Oaxaca, de las condiciones para hacer estos cultivos. Sí, Entonces nosotros hasta la fecha, bueno, yo me reuní hace poco a una cooperativa con ellos para, digamos que asesorar este tipo de proyectos que ha habido intentos, hubo uno con una cooperativa que se llama Mazunte 2000, otro con otros, del zona de ahí, más allá de Huatulco hacia Salina Cruz, el Coyulo, no me acuerdo cómo se llama. ya. Y pues ha sucedido parecido, te digo, desgraciadamente, y como tú dices, bueno, ok, la pregunta concreta, lo que pasa es que los laboratorios ahí en el noroeste, que es donde hay laboratorios, pues Sí, producen gigas. Es como aquí producir tilapia, digamos. O sea, es claro. una tecnología probada, entonces es como aquí que tú le dices a un laboratorio, oye, pues cultívame o reprodúceme unas tenguayacas. O sea, a lo mejor no es su interés porque pues dicen, bueno, ¿cuántos míos? O sea, yo produzco millones y millones y es en serie, no Sí, una cosa artesanal o experimental o piloto, ¿verdad? Entonces es lo que ha sucedido, o sea, hemos hablado con laboratorios, hay algunos que han aceptado, bueno, manda reproductores de las especies y podemos, pues tratar de reproducir y obtener la semilla, pero esos laboratorios son laboratorios comerciales. ya. Y se dedican, ¿por qué? Porque ahí en el noroeste sí hay una industria, o sea, sí hay una industria y todo es Crasustrea gigas prácticamente. Ok. Nico, bueno, y una vez que trabajaste esta onda de los ostiones, Ajá. eh, ¿en La Paz seguís trabajando con ostiones o qué fue lo que trabajaste en la Sí, bueno, maestría? sí, la definitiva, ¿cómo se llama? Terminando la tesis ahí, pues yo estaba trabajando en la UMAR. Sin embargo, bueno, por cuestiones personales y buscando también maestría, Saúl me recomendó ir a esa parte de Baja California Sur, Ujú. que es donde pues están los principales investigadores, vamos a decirlo, en torno al cultivo de moluscos bivalvos. O sea, en Sí, esto estaba, pues, Carlos Cáceres, estaba, Monteforte, estaba Pedro Saucedo, estaba Maeda, y todos ellos, pues, había un grupo muy fuerte, digamos, de cultivo de moluscos bivalvos. Entonces yo dije, bueno, pues sí, me voy a especializar con la idea de en algún momento, pues regresar, ¿no? ajá, Y sí, entonces allá lo que trabajé fue yo empecé a trabajar con Carlos Cáceres, pero él estaba en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y yo entré a la maestría al CIBNOR, que el CIBNOR es un sí, centro de investigación de CONACYT y la verdad de lo mejor de México, o sea, yo llegué ahí y dije, wow, en cuanto a laboratorios, instalaciones, equipamiento perdón, la planta de investigadoras e investigadores. sí, Entonces, ¿cómo se llama? Sí, empecé a trabajar con Carlos Cáceres, pero por la distancia y por la logística y todo, pues conocí a Pedro Saucedo que estaba trabajando con ostras perleras ahí en el CIBNOR. Entonces ya, él me invitó ahí, pues ya hablé con Cáceres y ya para hacer o sea, porque yo iba a clases ahí
y el laboratorio de Carlos Cáceres pues, estaba como a 30 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, sí, ya me quedé ahí trabajando con reproducción, fisiología y cuestiones así más de laboratorio de las dos ostras perleras del Pacífico. Ya, entonces hacías netamente reproducción de estas. Bueno, fue más que nada seguir el ciclo reproductivo. O sea, nosotros sembramos en el mar. Más bien ya estaban las... pues de hecho es que Carlos Cáceres estaba comenzando en ese tiempo con su granja de ostras perleras y él nos donó... ya me acordé, el primer proyecto que estábamos haciendo con Pedro, era injertar unas ostras perleras para ver si el injerto de perla tenía algún efecto en el ciclo gametogénico, o sea, en la maduración de las ostras. Órale. Porque estaba la hipótesis, ¿no? Sin embargo, no obtuvimos resultados al respecto y nos hacia seguir el ciclo gametogénico con relacionar... Se te fue el volumen. Se fue el volumen, no sé qué le moviste. Es que entró una llamada. No sé ni por qué entró, pero... Ya, perdón. Ya. Era una llamada, no sé ni por qué entró. Y ¿qué te estaba diciendo? Sí, de que tuvieron ahí el primer banco, se puede decir, de las ostras perleras para ver si había un efecto, ¿no? Y no había ese efecto, entonces nos fuimos hacia el ciclo gametogénico relacionado con la fisiología y la bioquímica, la movilización de reservas energéticas y toda esta cuestión en las ostras perleras. Y posteriormente, terminando yo mi maestría, pues Saúl Serrano me dijo que estaba la posibilidad de regresar a la UMAR a trabajar como profesor. Entonces, pues preparamos todo para regresar, ¿verdad? Y sin embargo, cuando yo ya pues estaba todo listo y eso, pues hubo cosas ahí de movimientos en la rectoría, vicerrectoría, no sé qué. El caso es que no se pudo hacer el movimiento allá. Pero sí, yo ya me había movido a Oaxaca, entonces conseguí trabajo en Salina Cruz, en el CRIP de Salina Cruz. Ajá. Ahí en el Centro Regional de Investigación Pesquera. Y luego me mandaron allá a la frontera, allá donde no pasa ni... ¿Cómo se llama allá en Puerto Madero, Chiapas? Puerto Madero, Chiapas. Chiapas se llama ahora. Ahora Puerto Chiapas, desde Fox. Pues acababa de empezar esa cuestión del muelle de Fox y eso. Llegaban los cruceros, ahí donde estaba la oficina que teníamos. Pero, pues bueno, no se vio mucho de eso. Pero bueno, ahí era una cuestión más de pesca, ¿no? De darle seguimiento al cultivo a pesquerías de camarón principalmente. Yo entré al proyecto Camarón, entonces también hacía muestreos en todas las lagunas costeras de ahí de Oaxaca y Chiapas. Y y ahí estuve como un año, yo creo. Y ya de ahí me fui a hacer el doctorado. Me fui a hacer el doctorado. ¿Se escucha? Perdón. Sí. Estas cosas. Oye, Nico, pero de ahí de las especies estas de camarón, Ajá. o sea, ¿se veía algo relacionado con acuacultura? O sea... Sí, fíjate que mira, cuando nosotros estábamos en la carrera, sí, tuvimos un profesor que se llama Carlos Medina, un profesor de ahí de Oaxaca, del Istmo, creo que era de Tehuantepec. Ajá. Y él se fue a hacer su doctorado a Ensenada. Entonces él que empezó a impulsar mucho el cultivo de camarón. Nosotros con él fuimos a una granja que estaba ahí por Arriaga, Chiapas, Ya. donde era un criadero, era un hatchery de camarón. Sí. Y estaba todo bien equipado y todo, ¿no? O sea,
Sin embargo, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, en el CRIP trabajaba Osvaldo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Osvaldo Morales, pero no me recuerdo cómo se apellidaba. El caso es que ellos me contaban que ellos venían desde Mazatlán y desde por allá a traer poslarva también a esta zona Órale. de aquí en las lagunas costeras de Oaxaca y Chiapas, Claro. de la zona del Mar Muerto hasta, perdón, es que, híjole, cómo me están buscando los del banco que me adoran. Desde el Mar Muerto y la zona esta fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, casi Sí, casi hasta la frontera con Guatemala, son puras lagunas costeras. claro. Son lagunas costeras y todo eso es un criadero de camarón de Litopeneus banamey y es del Farfantapeneos Estilibón. también. ¿Cómo? El farfantapeneos, El no sé. Pantapeneus, el camarón azul, ¿no? Que es Ajá. ese, y ese es el que entonces es muy cotizado y toda esa zona. De hecho, cuando es la temporada de camarón, pues todos los barcos camaroneros de allá de Mazatlán y de toda esa zona bajan hasta acá buscando el Sí, camarón azul. Por eso esa zona de Puerto Madero pues hizo muy famoso el Golfo de Tehuantepec. ya. De hecho, yo estuve trabajando también en algunos cruceros de veda de camarón, que el Instituto Nacional de la Pesca hace cruceros como para evaluar las fechas y las temporadas de veda, la abundancia, la distribución, etcétera. Sí, Y entonces, pues ahí nos tocaba subirnos a los barcos y eso. Y potencial de acuacultura, pues mira, esa granja nunca la volví a ver porque eso fue en la carrera. Y ujú, eso que yo estuve recorriendo las lagunas costeras, porque hacíamos muestreos, pero eran más muestreos pesqueros, ¿no? sí. O sea, de cuánto sacaban con las atarrayas y bla, bla, bla. Pero era más de camarón, el muestreo que tú hacías, o Sí, también de alguna especie de escama. no, prácticamente, porque yo estaba en Proyecto Camarón, Sí, entonces a mí lo que me interesaba, y de hecho iba con los que pescaban camarón, y es que fíjate, es curioso, porque de estas poblaciones de camarón, los camarones grandes, adultos, eso están en el mar. ajá, Entonces, son los camarones que pesca la flota camaronera de estos barcos, ¿no? Ahora bien, estos camarones se reproducen y las crías sí, están en el interior de las lagunas costeras. O sea, los sí, camarones sí, adultos o entran a las lagunas costeras a reproducirse y ¿por qué? Porque en las lagunas costeras, lo mismo que hacen muchos peces marinos costeros, claro. porque las lagunas costeras ahí está, es muy rica en nutrientes, en zooplancton, tanto en fitoplancton como en zooplancton, como en Ujú, pequeños organismos para alimentarse, ¿no? sí, Y entonces son criaderos, y entonces la gente adentro de las lagunas costeras, pues pesca el camarón pacotilla o camarón pequeñón así, y afuera pescan el camarón gigante o grande. sí. Fíjate que me ha tocado, digo, alguna vez me regalaron un poquito de ese, del camarón, ese que casi tiene el tamaño de una artemia, ¿no? Ajá, ah, sí, No, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es un camarón de postlarva uno ya, ya, seguramente, sí, sí, sí. o sea, y lo captura, ¿no? A diestra y siniestra también. Lo que pasa es que también, sí, exactamente, y te digo, entonces cuando empieza el cultivo de camarón también en Sinaloa y Sonora, y descubren también esta región de aquí, pues mucha gente empezó a venir aquí por larva. Sí. Y es pues, de los principales criaderos, yo creo, de Nitopeneus banamey, sobre todo. Y Oye, entonces, Nico, ajá, sí, 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 dígame. no, dime. Y entonces, pues sí, yo veo que del ostión te brincas, así que en la parte de pesquerías, digo, tienes la formación, esa parte de biología y Sí, poder analizar todas esas ondas de pesquería, ¿no?
Y de ahí te Pues, vas a hacer el una doctorado, pero cuestión, también, pues fue una cuestión laboral también, ¿no? claro, sí, Porque sí, en ese momento, pues se dio la oportunidad era una plaza interina de investigador, y era una plaza de investigador titular B. Entonces, órale, imagínate, o sea, era una buena plaza, y aunque era interina, pues era un buen trabajo, ¿no? claro, Además, a mí me encantaba esta cuestión de salir a las lagunas costeras y todo eso también. No solamente por los mismos paseos en lancha y la naturaleza y todo eso, sino también pues la convivencia con las personas y todo eso, pues me gustaba, ¿no? Este, y sí, o sea, conocí muy bien toda esa región de Oaxaca, Chiapas, y la verdad, pues sí me gustó y todo. Sin embargo, pues en la cuestión personal también de familia, eso pues era un poco difícil, ¿no? Yo tenía que salir mucho. claro. Y fue también en parte eso y en parte pues la inquietud, ¿no? De hacer el doctorado también. Entonces comencé a ver opciones, pues diferentes opciones y terminé decidiéndome por estudiar en la UNAM, en la división, digo, en la UMDI, en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación, que en ese momento, pues tenía poco tiempo también ahí en Cisal, Yucatán. Pero ahí, ¿por qué decides Caballito de Mar? O sea, ¿le viste un potencial o fue la Sí, o sea, opción? fíjate que Porque en Cisal trabajan varias cosas, ¿no? sí, Trabajan sí. robalo, De hecho fue pulpo, curioso porque precisamente fue, o sea, en la cuestión personal, cuando yo dejo el trabajo de aquí del INAPESCA y nos vamos a Mérida, pues yo estaba mi esposa, teníamos 2 hijos y entonces yo comencé a meterme en la cuestión comercial de los acuarios, instalé unos sistemas de recirculación ahí en mi casa, entonces traía peces y medio vendía, revendía. Sin embargo, eso fue porque yo tenía que esperar un tiempo en lo que entraba al doctorado, en lo que hacía los exámenes y todo, ¿no? Entonces, bueno, y entonces me empecé a interesar más en la cuestión de los acuarios. Y entonces instalé en mi casa y empecé a instalar algunos acuarios marinos. Y algo que yo sí quería hacer en el doctorado era como llevar, como tener la batuta, vamos a decir, de la investigación, ¿no? O sí, sea, si podía, obviamente tenía que ser algo, pues, no de tanto presupuesto y eso, apoyarme con los laboratorios de ahí, pero no algo así como que, bueno, te dicen, bueno, vas a hacer esto, esto y esto y punto, ¿no? Sino más plantearlo yo. Entonces, precisamente pensando en eso y en una idea original y en esto fue que un día, precisamente con Mónica, mi esposa, se nos ocurrió y me dice, pues, ¿por qué no? Ah, porque ella había llegado un maestro a la UMAR con esa idea del cultivo de caballito de mar. Sin embargo, al año, no sé, creo que sí, al año les hacen un examen y no, el caso es que no se quedó y no sí. pudo desarrollar ese proyecto. Pero, pues ahí como que había sembrado la semillita, entonces me puse a averiguar y vi que en realidad, pues no había, ¿no? No había nada aquí yo ya había visto en un acuario ahí en Progreso que había caballitos de mar y me llamó la atención. Entonces luego empecé a ver y dije, bueno, no hay nada prácticamente en México de información y de artículos de científicos acerca de caballito de mar. Ujú. Entonces empecé a ver y pues vi que eran especies de la conservación y todo esto y pues dije, bueno, pues puede ser un buen potencial para la acuacultura, ¿no? Claro. Entonces fue que con esa idea pues ya me acerqué allá y comencé el cultivo de caballito de mar ahí en Cisal, en Yucatán, en la UNAM. Y de ahí pues
En realidad en el laboratorio ahí donde estábamos, pues no hubo mucho, ni en camarones ornamentales, ni en payasos, ni en anémonas, ni en otras especies hubo mucho éxito, ¿verdad? Sí. En los caballitos de mar sí, porque pues en realidad resultaron muy prolíficos, ¿no? O sea, es una cuestión más de las especies, y bueno, que obviamente les tienes que dar cierto cuidado, mantenimiento y todo eso, pero pues sí, pues pronto se llenó más o menos empezó a tener más auge, ¿no? Entonces hizo más grande el proyecto, y pero bueno, yo afortunadamente pude hacer sacar avante mi trabajo de doctorado, y ya. Sí, y es complicado, o sea, el caballito de mar, pues realmente hay mucha gente que lo ha querido hacer, pero en realidad no llega a tener algo positivo, ¿no? En la cuestión del caballito de mar es curioso porque, pues, o sea, aparentemente, y como tú lo dices, ¿no? Es muy difícil, es lo que se comenta. Cuando yo empecé a leer, pues que las mortalidades en los primeros 5 días de vida, pues eran muy altas, ¿no? Y entonces, sin embargo, pues yo los llevé al laboratorio, por ejemplo, de esos que yo tenía de Hippocampus erectus, de esos que había ahí que hay en toda esta parte prácticamente desde Canadá hasta Perú. Ese caballito de mar, yo los traje, los primeros, pues unos machos que encontré ya embarazados, ¿no? Y entonces los traje al laboratorio, se reprodujeron, y pues prácticamente muy poca mortalidad, buen crecimiento, comiendo artemia desde los primeros días, entonces, y resistentes al manejo y todo eso, ¿no? Obviamente que tienes que tener cierta calidad de agua, y y obviamente de las condiciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es lo más importante. O sea, como en todo acuario marino o sistema de acuacultura o eso, pues la calidad del agua es lo más importante. O sea, tú puedes tener sistemas de diferente forma, de no sé qué, de diferentes materiales, de diferente precio. Claro. Pero mientras mantengas cierta calidad del agua, y esto creo que en los sistemas de recirculación, pues se da con ese movimiento del agua, obviamente pasando por los filtros, y eso, pero en los sistemas marinos, si tú manejas un volumen más o menos grande y eso, pues puedes encontrar estabilidad, así como los de agua dulce también, y un mantenimiento, pues no tan continuo, vamos a decirlo, ¿no? Sí, porque o será también la mano de cada quien, ¿no? Porque también realmente no se escucha que alguien más esté haciendo producción como de caballito de mar o que sea constantemente, ¿no? Sí. Digamos que también hay mucha gente que es muy celosa en ese sentido, ¿no? Claro. Pero, y hablando de otras especies, por ejemplo, está Lorenzo, creo que es Jiménez, que él desde el doctorado le pegó al lismata y hasta la fecha está produciendo lismata. Y en una zona, sí. Y en una zona donde no hay agua marina, ¿no? Sí. O sea, ya algún día lo vamos a invitar para que nos platique esa historia. Y es como también hay otra persona que he visto en el Facebook, que me parece que en Ensenada está produciendo peces payaso. Y he conocido gente que ha querido hacerlo y nomás no le pega. Claro. Sí, tienes razón. Y sí, definitivamente, porque sí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con los lismata que se tenían ahí, pues no, en realidad, ahí en Cesar, pues no ha habido mucho, ¿no? Y no ha habido producción, y tampoco producción científica de artículos ni eso. Claro. Pero yo cuando estuve ahí en los tiempos y en el verano, pues que esa es la bronca, que eran vacaciones y casi no había nadie a cargo de ellos, pero se empezaban a reproducir como mosquitas. O sea, y yo estoy seguro que a eso le das tú la calidad del agua, y no, la calidad del agua
Fíjate, esto que te comento no tiene que ver necesariamente con una estética o con ¿me entiendes? Porque había gente ahí que luego me decía, no, es que esto debe estar prístino, ¿no? Y los cristales. Y entonces entrar y ver acuarios así, eso. Cuando yo en realidad pues tenía las paredes de los acuarios un poquito así también, ¿cómo se llama? Sí, no sucias, ¿no? Pero Todo eso parece sucias, pero en realidad todo eso son bacterias que sirven para filtrar también el agua y o entonces, pequeñas algas. o pequeñas algas, exactamente. Son pequeñas algas, bacterias microalgas que sirven que son las que se adhieren a todas las superficies. Y si estás Sí, limpiando todo, es como también la utilización de la lámpara UV. O sea, claro. nosotros quisiéramos tener muchas veces un agua completamente Sí, con sin los nada. parámetros idóneos, ¿no? Sí, pero por Pero a ejemplo, veces el con agua la es eso, lámpara ¿no? UV también pues te mata toda la bacteria buena, Claro. las bacterias que filtran los nitritos, los nitratos, el amonio, etcétera. Sí, sí. Entonces, pues como tú dices, muchas veces es como de feeling, ¿no? Yo creo la acuacultura y más cuando te apasiona algo y pues es así como que dices, bueno, pues y si estás conviviendo diario con los animales, pues también los Claro. estás viendo y aprendes casi casi a conocer tu agua y todo eso. Y entonces Sí. dices, bueno, pues están contentos, ¿no? Y ya te vas y apagas. A diferencia de cuando dices, ay, no, pues no he ido hace 2 semanas, ¿no? Y no sé ni cómo están. Pero Exacto, pero si todavía existe un control relativamente del agua, se puede dar, ¿no? O sí, sea, claro, por supuesto, de que se puede dar, se puede dar. Y cosas automatizadas y todo eso. Pero yo sí definitivamente creo que la acuacultura es el rollo, que es muy esclavizante, ¿no? O sea, es una actividad que hay que estar ahí. Por supuesto que te va a dejar, ¿no? Económicamente, y puede haber periodos de receso y puede haber así, pero cuando estás en una cuestión de cultivo, en una siembra, cuidando los organismos hasta la cosecha, pues sí claro. hay que estar ahí como que bien metidos, ¿no? Y bien concentrados. Sí, ahorita de lo que estábamos platicando es como, bueno, entre tú y yo hemos hablado fuera de cámaras o algo así, que por ejemplo Leonardo, que ha reproducido diferentes especies de marinas, ¿no? Sí, Y pues yo creo que ha de ser su mano o sigue claro. una receta que le ha dado mucho funcionamiento y que es muy adecuado, ¿no? Mas, sin embargo, vemos a otras personas que quieren hacer como el intento y pues definitivamente no le Sí, da o no tienen ese seguimiento o ese feeling para poder exactamente. hacer algo Claro. diferente para que dé, ¿no? Pues fíjate, precisamente que dices de Leonardo, yo me acuerdo que estaba yo en CISAL cuando él llegó, Leonardo Ibarra, cuando él Sí, llegó ahí a hacer creo que unas prácticas de postdoctorado ya. y empezó a trabajar con el robalo. Ujú. Y entonces ahí hicieron los anuncios de que empezó, o sea, porque ya llevaba tiempo Adolfo y compañía pues queriendo reproducir al robalo y como que no, no le pegaban, ¿no? Pero este cuate de Leonardo casi no se despegaba de ahí. O sea, yo creo que estaba en Cisal y estaba prácticamente, o sea, todo el tiempo yo lo veía ahí, ¿no? Claro. Incluso estuvo interesado bueno, a mí me dijo, no, que qué onda, y ya nos conocimos, y me decía, no, pues a ver, muéstrame, que yo también pues siempre estaba interesado en los caballitos y eso, y dije, pues vamos. Y entonces entramos al laboratorio y esto, y ya después, la cuestión es que en el laboratorio en donde yo estaba y esto, pues estaba cerrado con 3 candados y todo. Sí, sí. Entonces, pues no había forma mucho de interactuar, ¿no? Y hasta él me decía, oye, pero ¿qué onda? No se puede. Y le digo, es que está acá, porque pues yo nos puedo dar una llave, ¿no? Y así. Porque él me decía, pues, no, sí, que pues los cuidamos y esto y no sé qué. Total que pero sí, como dices, o sea, definitivamente sí hay que tener ahí la cuestión. Bueno,
y finalmente algo que tendría que mencionar después de esto, cuando estaba yo, pues ya al último del doctorado, ya sin beca y eso, surgió lo de la corvina roja. Sí, Trabajé es lo que te iba a preguntar ahorita. Pues sí, no sé si algo más del caballito, ya para cerrar esa parte. Sí, lo del caballito y las peces ornamentales son bien interesantes, ¿no? Y también hay mucho tema, controversia de mucha Sí. gente, ¿no? Y también hay mucha gente que es muy celosa de esa parte, ¿no? No solamente de los marinos, sino de los de agua dulce. Ahorita no te quieren decir Sí. ni qué le echaron ni cómo lo produjeron, ¿no? Y también seguramente los peces marinos, pues también, o sea, como ahorita lo que haces mención, que después de hacer el doctorado te vas a lo de la corvina, ¿no? ¿Sí? Ajá. Que es una Sí, especie, pues igual, diferente a lo que venías trabajando. sí, claro. Sí, fíjate que ahí, bueno, sí, ya nada más para cerrar lo del caballito, pues sí, las especies ornamentales y eso, ¿no? Siempre está la polémica de, pues bueno, es un ornamento, a fin de cuentas, algo para el lujo, ¿no? Y Claro, además, pues, no para cualquiera, porque sí es algo caro, ¿no? Un acuario marino y eso. Sin embargo, pues se maneja como algo que, puede ser una actividad que haga un grupo social, no necesariamente una empresa o algo así con fines de lucro, ¿no? Sino exacto. puede ser un grupo que está aprovechando sus recursos y además está fomentando la conservación y además está fomentando que no haya un comercio ilegal Claro. y a fin de cuentas pues tiene la educación ambiental, tiene muchos beneficios positivos, ¿no? Si se ven de esa Claro. manera. Pero bueno, sí, hace falta mucha difusión, hace falta que se vea de esta forma y así. Y entonces, bueno, ya surgió la oportunidad, estaba empezando un proyecto de cultivo de corvina roja, Sí, que es un pez marino comestible originario del norte del Golfo de México, o sea, digamos que no es su zona nativa, vamos a decirlo. Sin embargo, pues es un pez parecido a la tilapia que se ha distribuido en todo el mundo. Entonces, en los lugares donde más cultivan este pez, por ejemplo, es en Israel, siendo originario de aquí del Golfo de México. Y ese pez allá en Israel, pues en ¿cómo le llaman esto? Los kibbutz, o no me acuerdo cómo se llaman estas comunidades que ellos tienen, pues sí, los cultivan con alta tecnología. Entonces han desarrollado inclusive, pues ellos tienen criaderos, tienen hatcheries, pero también han desarrollado tecnología en mar abierto, similar a la tecnología esta que te decía del ostión, claro. y entonces son jaulas flotantes. Y jaulas flotantes, fíjate, el cultivo de peces marinos en jaulas flotantes, al principio se comenzó a hacer en zonas costeras, zonas muy pegadas a la costa. Sí, Obviamente por la facilidad, ¿no? En bahías. Por ejemplo, en La Paz, cuando yo estaba en el proyecto de Ostra Perlera, a un lado de nosotros también unos israelíes colocaron un sistema de cultivo de jaulas para lobina, me parece, pero era un pez europeo. ujú, Entonces, pues tuvieron pérdida, tuvieron ruptura por huracán, no sé qué, y pues se les vinieron los grupos ambientalistas, ¿no? sí, Porque es una especie introducida y bla, bla, bla. Además de que, pues se empezó a hablar de lo contaminantes que son estos, ¿no? O sea, todos los días se arrojan toneladas de alimento y que se convierte una parte en proteína de peces y eso, pero otra parte también en desechos, ¿no? En excremento. Y entonces, por esto, también por el transporte, por el turismo, porque la zona costera se utiliza para industria también, sí, se ha decidido hacer el cultivo de peces marinos que le llaman en inglés offshore, que es fuera de la costa, o sea, lejos ya. de la costa, en mar Ujú. abierto prácticamente.
Y eso definitivamente, yo considero que es el futuro de la acuacultura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el 70% del planeta Tierra está cubierto por océano. Claro. Y el océano significa el océano, o sea, todo lo que se menciona de la vida y lo que vemos en documentales y todo eso, muchas veces está o en las zonas costeras, en los arrecifes de coral, o en la parte superficial, pero hay grandes partes del océano, la mayoría que son desiertos. Claro. Entonces, pues todas esas partes pueden definitivamente aprovecharse y llenarse de jaulas de peces. Además, siendo una masa tan grande de agua, ahí sí definitivamente no creo que se afecten significativamente los ciclos de nutrientes o que se pueda eutrofizar zonas del mar o hacerse anócticas, como sí sucede en lagunas costeras, por ejemplo, y esto es una lección que me da Saúl desde hace 20 años, Saúl Serrano, que él mencionaba que las lagunas costeras, pues prácticamente ya no hay que hacer nada en ellas porque están tendientes a morir, ¿no? Claro. Y por un lado es así, pero por otro lado, pues la gente sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces, pues lo mejor es que puedan hacer algo con eso en lugar de seguirlo contaminando. Claro. Pero, definitivamente a futuro, pues tiene que aprovecharse. Entonces, son sistemas de cultivo muy grandes que se necesita ya mucha tecnología, o sea, barcos, sí. lanchas, buzos profesionales, todo eso para hacer ya este tipo de cultivos. Y entonces hubo esa experiencia, fíjate, era gente de Israel precisamente, que venían, entonces tuve la fortuna de que empezamos desde cero, o sea, instalamos todo el sistema de cultivo de jaulas, y pues es padrísimo, bueno, a mí es de lo que más me gusta, ¿no? El trabajo así, en el mar y en las lanchas y en el buceo y todo eso, Claro. haciendo instalaciones, de las jaulas, y luego la siembra de los animales, y luego el cuidado y mantenimiento de los peces, la alimentación, Sí. los muestreos para ver cómo iba el crecimiento, todo eso, ¿no? Nico, más o menos en cuánto tiempo hacían crecer un pez para talla comercial. Pues fíjate, la corvina esa prácticamente un año casi, entre En un 11 año meses y un año. ¿Por qué? Porque eran organismos que salían de 1 kilo. Okay. Entonces, mira, fíjate, ese sistema, nada más para que te des una idea del tamaño, eran 7 jaulas, me parece. Sí. O sea, podría tener diferentes, ¿verdad? Pero vamos a decir el sistema full completo. 7 jaulas en las que cada jaula tiene 200,000 peces sembrados. Órale. De estos 200,000 peces, los vas a llevar a 1 kilo. Órale. O sea, son 200 toneladas, ¿no? 200,000 kilos, ¿sí? 200 toneladas por jaula. ¿Y con una mortalidad de cuánto? Bueno, eso sí, precisamente, pues eso es lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que, fíjate, ahí, o sea, si tú tienes de repente un problema grave, pues puedes tener una mortalidad muy cabrón. Si todo va bien, vamos a decirlo así, pues la mortalidad natural, vamos a decirlo, pues es baja, ¿no? Puede ser un 10%, 15%, a lo mejor hasta 20%, que sigue siendo bajo, ¿no? O sea, pero estos tipos de proyectos son rentables. Te digo, tiene que haber una curva de aprendizajes. Es una empresa, como él me lo planteó, porque Guy, el que era el gerente, vamos a decir, cuando me entrevistó me dijo, no, nosotros queremos ser una empresa grande de aquí a años, ¿no? Sí. Una industria y bla, bla. Y pensado así, pues estaba bien pensado, ¿verdad? Pero no estuvo bien planeado y bien ejecutado. Sí, porque a mí me surgen unas dudas o preguntas ahí. ¿Cómo es que transportaban las crías? Porque las traían de Israel, me habías comentado alguna vez. Fíjate, eso era algo tremendo, porque
Efectivamente, o sea, ese es el problema que hay actualmente también en el cultivo de peces marinos, que no hay criaderos, ¿no? Claro. Y no hay criaderos, ¿por qué? Porque no hay una industria. O sea, no hay una industria de engorda que digan, bueno, yo necesito crías, como sí la hay de tilapia, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ya hay criaderos de tilapia o sea, tú puedes poner un criadero de tilapia y va a ser un negocio porque sabes que ya hay granjas y ya hay hasta seguramente déficit de demanda, ¿no? Sí. De oferta, pues, o sea, hay mucha demanda y poca oferta. Igual, bueno, pues con peces marinos no hay nada, ¿no? Entonces, pues ellos tuvieron la fortuna o la visión o las no sé qué. El caso es que ellos conocieron a Jean-Pierre, que es un francés en paz descanse, que él trajo. Se fue tu sonido. No se escucha. Ya. Ahora sí me oyes, ya. Ya. Bueno, él trajo el cultivo de corvina roja aquí a Campeche y Sí. ellos hicieron un pequeño criadero, tenían sus jaulas, no tan lejos ahí, y tuvieron unas cosechas. Sin embargo, el huracán, creo que fue el Vilma, les puso en la torre, por ahí de 2005 fue esto. Entonces, Pero ahí pues, ajá. ajá. ¿Ese laboratorio tenía la capacidad para surtir 200,000? No. Por eso, o sea, una parte, y no solo no la capacidad, sino que ese laboratorio funcionaba con el ciclo natural de la corvina, que era reproducirse más o menos de los meses de octubre, noviembre a febrero, marzo. Ya. Entonces solo podía reproducir y obtener cría, vamos a decir, esos meses. Y bueno, dependían de unos cuantos reproductores que ellos habían obtenido no me acuerdo qué, en Jamaica, no me acuerdo qué lugar del Caribe. Sí. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Ahora bien, ellos empezaron a construir un laboratorio para tener fotoperiodo y todo el año, porque, como te digo, donde había hatcheries efectivos, pues era en Israel. Y entonces Sí. en avión se transportaban unas bolsas enormes, que lo que más tienen esas bolsas es oxígeno, Claro. más que agua, ¿no? O sea, tú poca agua, pero mucho oxígeno para que se esté difundiendo al agua y los peces no se te mueran. Si tú pones mucha agua en las bolsas, pues los peces se van a acabar el oxígeno que hay ahí y se van a morir. Sí, además pesa mucho más. Además, Claro. el caso es que, bueno, en las cajas, unas neveras así, y pues ahí venían, dentro de las neveras, las bolsas, algunas venían todas muertas, pero bueno, el mayor porcentaje, pues sí venían vivas. Y Ya. pues sí es impresionante, porque sí, ahí también es día y noche, o sea, el cuidado ahí sí, y es con tanques de oxígeno puro. Sí. De ahí le están inyectando y le están dando de comer como 6 veces al día o 8 veces al día o no sé cuánto. Que bueno, o sea, todo eso es cuestionable, ¿no? Todo eso es cuestionable y perfectible científicamente, ¿no? Porque, Sí. pues si te pones a estudiar, pues un pez en cuánto tiempo vacía su tracto digestivo y eso. Entonces, si haces eso, muchas veces no hay aprovechamiento de los nutrientes porque el pez se convierte nada más en un conducto en el que está pasando alimento. O Claro. bien no lo come y se desperdicia también. Sí. Oye, Nico, ¿y esa gente que venía de Israel escoge Campeche porque estaba la hatchery ahí? ¿O Estaba la hatchery ahí porque se juntaron con gente de Mérida y políticamente les dieron las facilidades, ya? les abrieron las puertas, el gobierno los apoyó con inversión. Órale. Entonces, porque son proyectos de millones, ¿no? O sea, no sé, voy a decir números 50, 100 millones de pesos Sí, que sí. van a invertidos, ¿no? Porque te digo, pues se tiene que comprar todo el equipo, todo el material, todas el barco, el no sé qué, los permisos, todo. Y Claro. eso, y sueldos y todo eso, mantenerlo en realidad
pues se menciona en proyectos acuícolas, no sé si de hasta 5 años, ¿no? Para empezar a tener ganancias. Entonces, pues, ¿quién te va a mantener una inversión así, además, con tan alto riesgo? Con tan alto riesgo que valió la empresa. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? A menos de que empiece a tener cosechas. Pero nosotros, fíjate, o sea, todo el problema surge de las condiciones. Entonces, las condiciones, vamos a decir, oceanográficas y físicas y todo del sitio de cultivo. Claro. Pero si no tienes bien estudiado eso y si no, y desde ahí, pues entonces está canijo, ¿no? Sí, ¿Por qué? claro. Porque se importa un sistema de cultivo que allá en Israel lo tenían en una zona como aquí en el Pacífico, Claro. con mucha profundidad. Entonces tú tienes un ancla en lo profundo y tienes todo el sistema de cuerdas estirado hasta la superficie donde tienes las jaulas. Sí. Pero aquí en Campeche nosotros estábamos a 32 kilómetros de la costa, o sea, bastante lejecitos, y a esa distancia solo había 12, 13 metros de profundidad. Muy poco. Y eso con la amplitud de la marea, ¿no? Muy poco, porque las jaulas son de 8 metros de profundidad y son de 25 por 25 en la superficie. Entonces, pues son jaulas enormes que hace bolsa y esa cosa está arrastrándose en el piso. Tienes que usar flotadores para levantarla. Luego la idea de esto es que solo tuviera un anclaje y se moviera el sistema 360 grados con la corriente. Pero resulta que aquí en Campeche luego ni corriente había. Ya. Entonces, al grado de que un día llegamos y el sistema, todas las jaulas se habían hecho así como muégano y se había enredado, pero estoy hablando de un sistema de 250 metros. Y de jaulas de tubo de polipropileno, o sea, de tubo duro de polipropileno de alta densidad, de redes, todo hecho un muégano ahí, imagínate, enredado en el ancla. Sí, no, está canijo. Y pues ahí a soltar toneladas y toneladas de peces, ¿no? Es un hecho. Sí, está complicado, ¿no? Como dices, Sí. hay que primero hacer un estudio en realidad que si va a funcionar o no va a funcionar, y si los Pues sí, sistemas que y se aún así empiezan a... siempre hay un chorro de riesgos, ¿no? Porque Claro. fíjate, para solucionar esto de esto, pues pusieron un ancla en el otro lado del sistema, porque el sistema es lineal, o sea, las jaulas van así lineales. Sí. Y llevan un tubo de cada lado. Entonces ponen un ancla y queda como una hamaca, vamos a decirlo. Sí, sí. Pero ya otra de las ventajas del que se movía el sistema 360 grados alrededor es que los nutrientes se repartían entre todo este círculo. Y ahora con esta cuestión, pues todo el desecho se va a una sola zona. Entonces empezaron a tener problemas de anoxia, problemas de bacterias, problemas de todo ese tipo, ¿no? Sí, es muy complicado, ¿no? Y bueno, si se aferran a hacer solamente una cosa, pues va a seguir siendo más complicado. Nico, llevamos un rato. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Tienes Pues idea? no, te agradezco, más bien estuvo buena la plática y pues ahí luego le seguimos. Claro que sí. Pues Nico, muchas gracias por aceptar la invitación y No, haber pues de nada, ahí a plática. seguidores y a los, perdón, el rollo acuícola. Los acuaseguidores es con Adriana. Así Así es, es. le mandamos saludos. Sí, Bueno, igual, saludos Adriana. Sale, sale, Nico. Muchas estamos bien. gracias, nos vemos, que estés bien. Saludos. Bye. Adiós.